Riding high when I was king. I played it hard and fast like everything. I walked away, you want me there. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I feel you let me go, yeah. Anytime I feel you got me, no. Anytime I see you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. Riverside, motherfucker. Eibar eskualgaren kate ofizialera. Jarraian, Orezko Zidiarrezko mailako 14. jardunaldiko Eibar eskualoia Alaia Zarautz partida azteratu ikusten duzuen bezala
zuen pantailetan talde bien presentazioarekin gaude hemen Ipurua kiroldegian. Y bueno, como decía, muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva retransmisión en el canal de Eibar Eskualoia, donde en instantes va a dar comienzo el partido correspondiente a la jornada número 14 en el campeonato de División de Honor Plata entre el MEC Eibar Eskualoia y el Ayala Zarautz. Estamos a 23 de diciembre, que es lo mismo, estamos ante uno de los últimos partidos aquí en el Polideportivo Ipurua. Estamos ante uno, como decía, ante uno de los últimos partidos del Polideportivo Ipurua de lo que va de año. Un año cargado de balonmano, un año cargado de buenos resultados y que queremos acabar con broche de oro en la tarde de hoy frente a Ayala Zarautz en un partido que va a ser complicadísimo. Y es que el Eibar Eskualoia en las 13 jornadas que llevan disputadas ha conseguido 3 victorias, un empate, 9 derrotas, 276 goles a favor, 320 en contra, 7 puntos. Pero si nos vamos a mirar cómo va el Ayala Zarautz, nos tenemos que ir hasta la 6ª posición, donde el conjunto zarauztarra, después de 13 partidos, ha conseguido 7 victorias y 6 derrotas, con 340 goles a favor y 312 en contra, 14 puntos. Y una temporada un poco extraña para el conjunto zarauztarra. Vamos a ver si se puede acabar la temporada. Se puede acabar la temporada, lo que es el año balonmanístico, de la mejor manera posible. Esan bezala launo Eibar Eskualoia 12. postuan dago, 7 punturekin, jeitsi postuetatik 4 puntura, eta Ayala Zarautz estreinekoz 6. postuan da, 14 punturekin. Eta bueno, hartzazue nire partetik besarka handi bat, Axel Riañonen partetik, hementxe nire ondoan komentaristan lanetan gaurkoan, Gaizka Bilbao. Gaizka, arratsaldeon. Bai, kaixo, arratsaldeon guzti hori. Bueno, urteko azkenengo partida interesgarria, talde handi baten kontra, eta bueno, niretzat bentsat sentimentu berezia sortzen diana, ez? Zarautzeko familia handi hortan parte izan nintzen pare bat urtetan, eta bueno, orain taldeak idatzen dagoen Inigo Morenon laguna baita, eta bere laguntzaileekin ere bai partekatu izan ditute kantxako minutuak, eta bueno, hasi aurretik besarka guzti hori, eta ea nola doan partida. Partidua hasi berri da Ipurua kiroldegian, publiko gutxi, ez dakit Gabonak kendu egin diguten publikoa edo ez, baina bueno, partidua hasi berri da, hortxe Carmele Hurtado lanetan, Ane Treviño, Erne Irati San Martín, egalera heldu da baloia, 9 metrotan orain Ane Treviño, Erne, barrenaketa ez, pasibo markatze dute epaiek, eta baloia galdu dugu Gaizka. Bai, bueno, buen intento del equipo, que no ha podido entrar hasta 6 metros, ha tenido dificultad para hacerlo, y al final con ese aviso de pasivo no hemos podido lanzar con facilidad. Como decía Gaizka, no ha podido lanzar con facilidad el Eibar, está atacando Zarautz. Ahora cuando nos lleguen el listado de nombres podremos dar cuenta de quiénes son las jugadoras que visten de negro cuando acaba de marcar la dorsal número 20, el 0-1, cuando llevamos consumidos 1 minuto y 18 segundos. Gol ona estremotikan ondo harrapatu du Luziaren kokapena, eta baserinarik on batekin gola Zarauzko taldearentzat. Oraingoan bai eskerreko estremotik Maitaneren gola, bat eta bat markagailuan.
Minuto 48 o minuto 50 ahora mismo. Atacando el Zarautz, las jugadoras de negro. Balón en 9 metros. Vamos a ver qué es lo que inventan las jugadoras de la costa. Buena defensa de Malenaja. Atención, balón al extremo. Y nuevo gol de la jugadora número 20. 1-2, Gaizka. Otra buena acción de Jugadora, la... perdón, número 90, no 20. Del extremo derecho. Está claro que se ve que tiene un buen lanzamiento, ha variado el lanzamiento en esta ocasión y ha vuelto a coger a Lucía. Yo creo que no estaba del todo bien colocada, pero bueno, a ver si poco a poco Lucía le toca algún balón y puede parar esos lanzamientos. Carmele Hurtado, baloiarekin, Ane Treviño, eta baloia kanpora. Gutxigatik, baina baloia kanpora. 2 minutu, 50 segundu. Eibarrek bat, Zarautzek bi, Gaizka. Jokaldi hona orain Carmel eta Anen artekoa. Zoritxarrez ez dugu gola sartu eta oraingoan Zarautzek beste jokaldi askar batean gola sartu du. Doblera sartuz bere jokalariak eskerreko aldetik berri espazioa utzi dugu eta gola lortu dute. Hiru minutu, 21 segundu, lehenengo zatian gaude, Eibarren badakizue azken orduko jendea garela eta ametxe jarraitzen du publikoa sartzen, ez asko, baina heltzen ari da gutxinaka. Eibar erasoan, hortxe Ane Treviño, Carmele Hurtado, Ane berriro. Baloia Naia Benitizentzat nahi zuten pasa, baina baloia galtzear, eta galdu dugu baloia. Argi dagona da Zarautzko neskak intentsitate handiarekin enten direla partidura, batez ere erasoan ikusten dut daukatela inungo beldurrik aukera guztietan, oraingoan Lucía gelditu ona, eta kontraerasoan eltetzeko aukera. Ondo itxi du Zarautzko taldeak. Urratxak Naroa Motxalesek. Eta kontuz, irugoleko errentarekin egon gaitezkelako segundo batzuk barru. Nik uste dute erasoko utxegite horiek azkenean bataldeari bizkatxo bat influitu egiten diotela beraien erasoko jolas horretan. Baloia berreskuratu, Naiz eta gure defentsa, nik uste dute nahiko ondo kokatuta egon, ez dugu lortu ere Zarautzko taldea horrendikan kontrolatzea, ez? Baina, nik uste dute taldea bai urten dela zentratu, urten dela zelaira, eta ea tamaina hartzen digun. Asel, y tú a ti que te gustan mucho las anécdotas y las bichiqueris, como se dice por aquí, mira quién acaba de entrar en el pabellón, aunque un poco tarde, otro ilustre del balonmano en Eibar, aquel pequeño que va allí por el fondo de la portería. Joki Naja, campeón del mundo del balonmano Fútbol Club Barcelona y este año jugando a balonmano en el balonmano Torrelavega. Liga Asobal. Ahí estaba el gol de Naia Benítez, 2-3, minuto 5:40, atacando Zarautz, balón para el extremo, jugadora 99, que no era la 90, le hemos puesto dorsal 20, dorsal 90 y no. Dorsal 99, Eider Elorza, que lleva 2 de los 3 goles de su equipo, atacando Zarautz. Es Gárate la que tiene el balón para el extremo, la dorsal número 10 para Arruti. Arruti otra vez para Gárate. Y llega otra vez el balón a Arruti, parada de Lucía, pero son 7 metros. Gaizka. Argi Garasi Barrutikan defentsa saiatu dira agian ez teknikoki oso ondo defendatzen, baina azkenengo momentuan Garasi saiatu da dena izten eta barruka aldetik sartu da eta 7 metroa Maialenek aukera duen gelditzeko. 45, zenbakia Eider Tapiaren gola, 2 eta 4. Momentuz, nahiko parekatxoa, Gaizka.
Bai, hori, gure erasoko hiru txeite jaurtiketa bat erratu dugu, bestean urratsak egin ditugu, eta hor dago nik uste dut desberdintasun txikia. Baina taldea ondo ikusten dut, azkenengo partiduetan erasoan emandako jarraipen horren ondorioz, oraingoan moduan, Naroa Motxalezeu, berriro bere galetikan gola sartzea lortu du. Garate Arrutiri pasean egin nahiean, falta egin diote, ez dut esan, gaurko epaileak, Xavier Elisetxea eta Jon Mendizabal ditugu. Atacando Zarautz por mediación del Orza. El Orza para Garate hacia el otro lado. Llega el balón hasta el extremo, hasta la jugadora que lleva 2 goles. Marcan pasivo los colegiados. Ahí está Garate. Buena defensa de las entrenadas por Andoni Pérez. 2 pases. Está marcando el árbitro que entra. Ayala Zarautz. Vamos a ver, lanzamiento de la parada de Lucía. Ondo defentsan, intensidade handiarekin. Garasi, eta oso ondo. Y lau eta lauko Gaizka, markagailuan. Ondo, eta paliko palte kontraraso seguru batekin, baloia ondo igoaz, eta Garasi konfiantzarekin lau eta laukoa markagailuan. A la hora de hacer la presentación, Gaizka, decíamos que quizás no está siendo el mejor año para Zarautz. Bueno, siempre suele haber momentos en los que suele haber ciclos diferentes. Zarautz también tiene jugadoras en otros equipos. Viene en la Liga Iberdrola. En los últimos años ha tenido jugadoras que se le han marchado a equipos más de categoría superior. Y bueno, y siempre tienen un montón de jugadoras en el club, y seguro pues bueno que Íñigo poco a poco pues tendrá que ir metiendo jugadas nuevas y cogiéndole otra vez la dinámica a la categoría. Él también es nuevo en la categoría entrenando a las chicas, por lo cual pues bueno, todavía un equipo en formación, diría yo. Pues hemos visto el gol de Ayala Zarautz desde 7 metros, 8 minutos, 47 segundos. 4-5 y ya Gaizka ya me dirás lo que ha pitado el árbitro. Pues que hemos pasado un balón al pie directamente. Porque no lo he visto, no por otra cosa. Balón al pie directamente. Estaba mirando el marcador, el tiempo, y me ha pillado, pues eso. Mirando hacia otro lado. Atacando Zarautz. Garate. Bueno, con el Orza y falla en el pase. Con una jugadora menos, una buena defensa. Y bueno, ese punto de concentración, ¿no?, que pedimos a todo el mundo, y bueno, que hay que intentar estar siempre concentrado. Ha podido pasar que se haya quedado el balón pegado con la pega, se le haya caído a Anne y haya caído en los pies de Carmele. Pero bueno, a ver si conseguimos en este 6 contra 6 llegar hasta 6 metros y por lo menos lanzar a portería para que no nos pillen a portería vacía. Por lo menos los pases están siendo elegantes. Carmele para Irati San Martín. Buena defensa de Eider Tapia. Falta que señalen los colegiados. Ahí está Irati. Directamente fuera. Golpe franco. Falta cometida por Arruti. Carmele. Marcan pasivo los colegiados. Era Irati San Martín. Al suelo. Golpe franco. Sí, tenemos la baja de Amaya. Por suerte hemos recuperado a Naya de Castro y también a Leire Treviño. Después de 2 años de lesión, vuelve a estar en una convocatoria y esperamos que pueda tener oportunidad de... Y pasivo. Sí, llevamos ya muchos pases en esa acción de pasivo. Buena defensa de Zarautz en esta ocasión. Bueno, ahora que si conseguimos otra vez 6 contra 6, otra vez centrarnos en defensa, ser duras ahí en ese centro de la defensa entre Garasi y Malen. Consiguen controlar ese 2 para 2 que son fuertes en el centro con la pivote. No ha podido ser. Gol de la Ayala Zarautz.
4:06 markagailuan. 4:06 markagailuan ez dio galdu. Oraingoan askarregi izan da aukeraketa hori erdian oso askar fijatu digute, ez gara ez dugu argi ikusi. Eta oraingoan bebai beste galdutako baloi bat nik uste dut askarregi jolastearren edo gauza zailak gauzak pena oraingoan. Eibar erasoan, 4:07 markagailuan, Carmele Hurtado, Carmele, 7 metro. Oso ondo Carmele. Buena acción de Carmele en 1 contra 1, dándole rapidez a esa fase del ataque y a ver si Ane consigue meter gol. Ane Tremiño, Barrura, 5:07 amabigarren minutuan gaude. Eta momentuz, partiu polita gaizka. Bai, pena izan ditugune hiruzpalau utxe egite horiek. Espera ikuste dute berdinketa izango genuela markagailuan, baina bueno, taldea ondo urten da, hainbat partidutan gertatutako goraberak, ez, bereien utxe egite horien ondorietan momentu batzutan kosta egite zitzaela partiduetan izatea, baina gaurkoan guzti zentratuta daude jokalaria. Defentsa ona Ibarrek ontxe, baloia egalera, pasio markatze dute Epaiek, Amaika Salegi baloiarekin. 7 metro eta 2 minutu Carmele Hurtadoren txat. Eta txartel horia Pablo Arantzetaren txat. No sé qué ha pasado. Bueno, una jugada dudosa. 7 metros sí, pueden eso ser. Sí, Carmele ha intentado cerrar y bueno, el pero árbitro ha 2 considerado minutos. que son 2 minutos y 2 minutos. Si mantienen el listón en los dos sitios, no hay problema. No ha valido la segunda parada, pero aun y todo, vaya meritazo lo que acaba de hacer Mayalen Insausti. Por si acaso mejor parar el rechace también por lo que pueda pitar el árbitro. Totalmente, ya lo había parado. Y el rechace había sido nuestro en la segunda parada, así que ni tan mal. Bai, Naia berriro be zelaira, bere belauneko arazo txiki horren ondoren, eta ber nola bueltatzen den. Ane Treviño, defentsa ona Arrutik. Falta, señalatu dute Epaiek, hortxe, Naia de Castro, Ane Treviño, Irati San Martín, Naia, barruraino ez. Baloia egalera, Naia berriro baloiarekin, Amaia San Martín, Ane Treviño, askar igo dute, berriro besoa. Epaiek, nahiko askar, nire ustez. Hortxe, Irati San Martinen jaurtiketa eta pasibo markatu digute. Erne kontra erasoan Zarautz eta Barrura. Bai, ez dakit ze gertatu, nik zalantza dauka jaurtiketa egon da, igual blokajaen ondorioz ja paseak berriz gelditzen dira pasibo moduan. Ez dakit ulertu duten nahitaskoa izatela jaurtiketa hori, baina bueno. Iruko ventaja Aiala taldearen txat eta aia lortzen dugun berriro martxa hartzea eta partiduan sartzea. Oyarzabal, Guerra, Treviño, Naia Benítez eta baloia berrezkelotu du Zarautzek, Erne, baloia Arrutik eta 5 eta 9. Eta Andoni Perezek utxarte askatuko du. 15. minutuan gaude, lehenengo zatian, Eibarrek 5, Aiala Zarutzek 9 gaizka. Bai, kosta egiten zaigu, gehien eta moduan kosta egiten da gure erasoko jokoa da gehien kostatzen zaiona taldeari. Oraingoan bi esklusio horren ondorioz, agian azkar jolasteko behar hori izan dugu eta... Bi esklusio eta pasibo azkenen nahiko riguros hori, Bueno,
gertatzen dena da hori elako egoretan egon da, taldeak askartasunarekin jolastu behar duela eta ez dela izaten beti eraginkortasun berdina topatzen. Uste dut defentsan ondo gaudela, baina oso adi egon behar gara. Zarauzko taldeak askar egiten ditu bai transizioak, orain ikusi dugu moduan, kontrola soran ere bai askartasunez irten da, eta ez dauka inungo beldurrik bere jolas horretan askartasunez aritzeko. Orduan, eta partidu horren dikain tamaina hartu behar diogu, eta nik uste dute saiatuko garela bintzat. 15 minutos, 5 segundos, Andoni Pérez que ha tenido que pedir tiempo muerto, y es que se va Ayala Zarautz momentáneamente, esperemos. Y es que ahora mismo el marcador, el resultado que cambia en el marcador es 5-9 a favor de las jugadoras de negro. De las jugadoras del Aritxabatal de Kiroldegia. Ahí está, atacando el Eibar por mediación de Carmele Hurtado. Carmele hacia el pie de Naya Benítez, pero menos mal que ha habido falta, Gaizka. Si no, volvíamos a perder otro balón. Continúa el ataque. Ahí está Naya de Castro. Naya Castro, qué bien. Y qué golazo de Carmele. Golazo porque el ataque ha sido inmejorable, Gaizka. Sí, una buena acción ahora de Naya, fijando bien en el centro y dándole continuidad. Y Carmele, que está en un gran momento de forma. Este último mes, sobre todo con las lesiones de Naya de Castro, ha tenido que asumir más responsabilidad y la verdad es que está a un buen nivel, a un gran nivel, no a un buen nivel, a un buen nivel están siempre, a un gran nivel. Y que hemos visto lo que es capaz de hacer Naya de Castro. Sí, eso es lo que echábamos de menos en los partidos anteriores. Bueno, yo también... Esa capacidad de poder abrir defensa. Comentando ayer un poco con Andoni, no sé cómo decir, no sé si es la palabra egoísta en este caso, el haber tenido la carencia de Naya, el no haber estado con Naya en el campo, las otras jugadoras han tenido que coger un plus de responsabilidad un poco mayor y han podido tener ese plus de mejora quizás, ¿no? Que en otras ocasiones con Naya teníamos una pequeña Naya dependencia y quizás luego se nos hacían los partidos más largos de lo normal, pero bueno, pues ahora ya tenemos a Naya, las jugadoras también tienen más confianza y a ver si poco a poco conseguimos por lo menos dar la vuelta a este partido y tener una buena línea para toda la temporada. Y tras la parada de la portera de Ayala Zarautz en el contraataque, Arruti ha conseguido marcar y hacer el 6-10, pero lo que sí quiero comentar es el atrevimiento que ha tenido la jugadora del Eibar Escoloya de hacerse un yo me lo guiso, yo me lo como. Madre mía, qué golazo ahora, el pase de Irati para Naya Benítez y para adentro, 7-10. Y el Eibar que sigue sin perder la cara al partido, Gaizka. Bai. Hori da, osea, 20. minutura eltxera gaudenean, hori, utxegiteak izan dira, nik uste dute Ayalak ez duela erasoan ia utxegite argirik izan, gure pare baja hortik eta erratuta eta pausuko jokaldi batzu bi baloi galduta eta hor dagoela 3 goleko errenta hori. Bi defentsak gogor, gurea bai gogor ari da, oraingoan Luziaren gelditu ere bai, baloia berruzkerotzea lortu dugu eta ea kontrasoan segurtasunez amaitzeko aukera daukagun. Malen Ajaren gola, 8 eta 10. Bueno, hau da bidea, Erne, Zarautz lanean, erasoan, 7 metro, lagunok. Bai, 7 metro dira, naiz eta badiruri berak jokalariak errez egin duen, baina Garasi gainditzea lortu du eta Garasi 7 metrokoa egin behar izan du. Maili, Usandizaga, 7 metrotan, Maialen Izaustia tepean eta barrura, Usandizagaren gola, 8 eta 11. Eibar erasoan. De Castro Tarrak zelai barruan, baita Carmele Hurtado, Lucía Gutiérrez, Irati San Martín, Naya Benítez
Eta beste aldean ez dut ikusten Dortxala. 22 uste. Jone Aldai. Hori da, Jone Aldai, 22. Hortxe Naia Benitezen jaurtik eta atezainaren geldiketa. Eta 7 metro. Ane Treviño 7 metrotara. Eta atepean aldaketa Zarautzen. June Aretxa Ederra. Eta Juneren geldiketa, baloia. Pena, Joneko zeukan errebotea hartzeko aukera, baina baloiak ies egin dio. 8 eta 11. Hortxe erasoan Zarauztarrak. Azkenean, sarrera nahiko ona, Gaizka? Bai, zuk esaten zenuen jende gutxi egongo zela, baina badaude gainera polita izaten da talde desberdinetako jokalariak ikustea bai neskak eta bai mutila, gaurkoan ez dute jardunaldirik izan eta jokalari asko ditugu gaurkoan neskak babesten. Defentsa berriro oso ona Ibarrena eta prezipitazioa egon da hortxe Gaizka. Bueno, eta begira, Leire Treviñoren vuelta. 2 urtez lesionatuta egon da gero. Abenduak 23ko 14. jardunaldi honetan, 20. minutuan, berriro zelaian ase postasuna lagunok. Hortxe Karmele. Oso ondo Karmele, 7 metro. Taia konturatu denean jokalaria barruan zegoela eskerrarekin jaurtiketa. Askotan hori bai dela jokalariek ikasi barrekoa, ez? Beti amaitu egin behar dira jokaldeak, agian beste pase bat eman eskero baloia galdu daiteke eta jaurtiketa egitera eta talengoan Luziaren gola. Vaya forma de tirar el penalti, con qué calma. Desde aquí parece fácil, pero ya te digo yo que no es nada fácil tirar así, Gaizka. Y para los porteros son todavía igual más difíciles de parar. Bueno, según si valoras que hay que ir a ese lado, pues igual no es tan complicado, pero que hay que acertar el lado, sobre todo. Otra buena defensa de Eibar que se convierten en 7 metros. Vale, creo que no me está pareciendo mal el arbitraje. Son acciones que realmente parecía que teníamos la jugada controlada, iba a lanzar y le entorpecemos en el momento del lanzamiento y pues 7 metros. A ver si mañana tiene suerte. Pues no. Y Mayalen se ha quedado parada porque el balón le ha rozado la cara, Pues sí, le ha pasado cerca de la cabeza, pero bueno. Y ya sabemos lo que ocurre en esos casos. Balón a la cara en un penalti. Un 80% de posibilidades de llevarte una tarjeta roja. Ahí está. Leire Treviño. Carmele Hurtado. Irati San Martín. Naya de Castro, qué buen pase para su hermana. Irune de Castro, Barrura. 10-12 Gaizka. Oso ondo jokaldia, talde guztiarena. Leirek ere bai aukera izan du bere lana egiteko, ondo blokeatu du erdiko jokalariera, horretaz aprobetxatu da Naya, eta gero Irunentzat baloia eta Irune segurtasun handiarekin gol ona sartu duena. Zarautz erasoan, Usandizaga. Barros erratu pasean. Akatxa. Beste defentsa hon bat. Erdialdean Malen eta Garazi. Malen, baloia zutenera. Pena. Baina oso ondo Malen, konfiantzarekin. Orain arrisko handia Malenek hartu duena. Ia 2 minutuko zigorra jaso al zuen. Eta pena bat bere jaurtiketa. Baina hori da konfiantza hartzea, beldurrik ez izatea jaurtiketa horiek egiteko, eta animatzen jarraituko dugu Malen horrelako jaurtiketak egitera. Iñigo Moreno, Zarautzeko entrenatzaileak, utxartea eskatu du, 23 minutu, 41 segundu. Eibar Recamar, Zarautze Camavi, tiempo muerto pedido por Iñigo Moreno. 23 minutos, 41 segundos de la primera parte. Eibar 10, Ayala Zarautz 12. Bai, nik uste dut azkenengo erasoetan Zarautzeko erasoa hobeto zaintzen
ari garela, eta nik uste dut Iñigok hor zentratuko dela gehien bat bere orientabideak hortikan joango direla, ez? Beraien erasoko jokaldi, erasoko joko hori pizkat aldatze aldera, berriz ere mugimendu gehiago izatea bere jokalariek eta berriro baloia egaletaraino heltzea, partido hasieran errestasunez hartu dira egaloietatikan eta aber gure taldeak maila mantentzen duen azkenengo 6 minutu hauetan. 6 minutos y 19 segundos para acabar la primera parte. 10-12 en el marcador. Está atacando Zarautz para ponerse 3 por delante. Gárate, Barros, yo me lo guiso, yo me lo como. Buena defensa de Leibar. Volverá a atacar el conjunto de negro. Barros hasta la cocina y para adentro. 10-13 Gaizka. Bai. Ataca Leibar, Naya hacia el otro lado para Malen al extremo. Falta en ataque que nos acaba de pitar el colegiado de fondo. Puede ser, es lo que ha visto el árbitro. Al final esas acciones siempre son siempre está la duda ahí de si llega el jugador, no llega el jugador, choca, no choca. Pero bueno, y Malen siendo además tan corpulenta, pues contra otra jugada de menos envergadura, pues es más evidente la acción. Gárate hacia el otro lado. El público de Ipurúa se queja de algo. Sí, en los 6 metros no se están repartiendo caramelos. En los 6 metros siempre se reparte más que... Marcan pasivo los colegiados. Es Gárate la que tiene el balón. Blocaje defensivo de Garasi Cortabarría. Y 7 metros. Bueno, ahora vamos a analizar. Antes teníamos la duda de que después de un blocaje, ¿por qué hay un blocaje? O sea, ¿por qué sigue el pasivo? En esta ocasión también estaban en pasivo. Y después del blocaje se sigue en la acción de pasivo. Y los 7 metros de Garasi quizás haya que verlos otra vez, pero también desde aquí me ha parecido que sí, si la jugada va a lanzar es muy complicado intentar defender en esa situación y ha podido ser 7 metros. Pues el asunto es que hemos tenido posesión para ponernos a 1 hace unos minutos y ahora mismo estamos 4 por debajo. 25 minutos, 49 segundos. Últimos 4 minutos, 10 segundos de la primera parte. Ahí está Naya, golazo de Naya de Castro. Y encima 2 minutos para la jugadora número 11, para Vidal Salegui. Pero lo malo es que no sé si se ha hecho daño, ha recibido un golpe o se ha sentido mal. Que es lo que más me... Y cartulina amarilla para Íñigo Moreno. Pues se lesionó Naya de Castro. Bueno, esperemos que solo sea el susto, que haya sentido algo algo raro y por precaución se... Pero bueno, vamos a seguir en el partido, que sea lo menos posible para Naya. Esperemos que si nos hemos quedado un poco... Bueno, pues también lo habíamos hablado ayer. Bueno, hablado ayer con Andoni que... Está cojeando, pero igual es el susto lo que dices tú, ¿eh? A ver, veremos. Esperemos. ¡Uy, boa! Buena parada de Lucía. Se ha parado con el hombro. Sí, bueno, yo creo que esas acciones son un poco complicadas también. Pero bueno, venga, a ver si vuelve a entrar. Entra Lucía Zubizarreta también al campo. A ver si consigue mantener el nivel que estábamos dando. Irati también está en el... ¡Uy, qué buena! ¡Ay, qué pena! Ahí está Carmele Irati San Martín. Marcan pasivo los colegiados. Demasiado pronto otra vez. Falta.
Leire Treviño, Carmele Hurtado, Lucía Zubizarreta y parada de June Aretxa Ederra. Eta jaurtiketa egin beharreko jaurtiketa, baina beti pizkatxo bat, Luziari bai pizkatxo bat eskatzen diogu, ez? Egiten dituen ekintza betan, 100% egitea, ez? Osea, horrene bai hori zen tokatzen zena, azkena lortu du jaurtiketa, baina beldur gabe egin behar ditu egiten dituen ekintza horiek, beldurrik ez izatea eta konfidantzarekin egitea egiten duena. Ondo badaki egiten eta ondo egiten du eta jarraitu beharra dauka. Aber, hortzen dugun azkenengo 2 minutu hauetan defentsa onarekin jarraitzea, oso ondo defentsa berriro. Eta baloia Ibarrek berreskuratu. Bai, berriro beha kontrasola ondo gidatzen dugun. Jarraipena ematen baldin badiogu. Barruan Carmele. Pesalako pena. Baina, bueno, hobe da hori. Baloia ez galtzea, Zarautxe bere 6. jokalaria berreskuratu du. Eta aia ondo burutzen dugun gure erasoko jokaldia. 11:14 markagailuan azkenengo 2 minutuetan gaude. Falta izango da Lucía Zubizarretari eginikoa, Guzaldizakak egindakoa. Berriro, eskua oso azkar igo dute gure hori da, hori dutzen. Carmele. Hori ditzen zait, vale. En esta ocasión sí que me ha parecido que está levantando... Y ahora, en el momento en el que encara portería, pitan pasivo. Bueno, a ser eso es porque ha habido... Ese era el 5.º pase, por lo cual si ellos toman así la referencia, está bien pitado el pasivo. Yo veo que en las dos horas está levantando bastante, con mucha rapidez el brazo. No sé, luego lo comentaremos con ellos. Que a mí siempre me gusta 4 pases y van a levantar mano. Acaba de decir. 1, 2. No, pero tampoco y entiendo. recupera el Eibar. Orden. Denbora dauka. Pierde la pelota el Eibar. Y Ayala Zarautz. Buena. Riguroso, pero 7 metros. Si te vas dónde ha sido la acción, si da los pasos, si no da los pasos. Pero como lo que más nos pena me da es lo que nos lastran los balones esos tontos que perdemos. Otra nueva acción de contraataque, que teníamos una opción para poder armar el contraataque. Bueno, vamos a ver si por lo menos acabamos con 12 en el marcador. Se va a acabar la primera parte. Se va a acabar con el 11-15. Bueno, golpe franco. Va a lanzar Malen. No sería la primera vez que vemos marcar un gol de esta manera. Tenemos a Garasi, que ya había metido alguno la temporada pasada. Directamente fuera. 11-15 la primera parte. Gaizka. Pues en un resumen rápido, creo que los fallos que no forzados que hemos tenido nos están lastrando ese menos 4 en el marcador. Creo que la defensa ha estado a un buen nivel. Quizás la portería, las dos porterías tampoco han podido aportar mucho a sus equipos. Creo que Ayala ha tenido un fuerte inicio en este tramo final. Otra vez le ha vuelto a coger la medida a nuestra defensa. Pero creo que todavía hay partido. Las chicas van a seguir defendiendo seguro al 100%. Y a ver si conseguimos dar la vuelta. Creo que está en nuestras manos. Ba, Gaizkaren hitzen ostean, musikarekin utziko zaituztegu minutu batzuk eta 8-10 minuturen bueltan hemen izango gara zuek.
just hurt me till I can get my satisfaction. Push me and then just hurt me till I can get my satisfaction. Push, 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 Satisfaction.
Agur terdi, ikusentzule zareten guztioi, hemen jarraitzen dugu Ipurua kiroldegian. Atzen aldiaren ostean, ikusiko dugu Eibar kapaz den partidua gutxienez berdintzeko eta baita ere ikusi beharko dugu. Ea Aiala Zarautzek nola bideratuko duen bigarren zati hau hasiera baten lau goleko errentarekin. Ikusiko dugu, Gaizka. Bai, ea gure lehenengo defentsa hau intentsitate berdinarekin mantentzen dugun eta partidan berriz ere azkar baten sartzen garen eta taldeak aukerekin jarraitzeko. Ondo defentsa hortxe, ondo! Ane Treviño. Jarraitzen dute, kostaldekoak erasoan pasibo markatzen dute epaiek. Erne, Elorza, baloia kanpora. Bai, saiatu naiz deskantzoko zati honetan hainbat entrenatzaileekin hitz egiten, eta hori deno daukagu sentsazio berbera agian epaiek azkar altxatzen dutela besoa, baina bi areatan uste dut berdin jokatzen dutela. Orain ere Aialari ez baldin badute erasoan zerbait erakusten, eskua altxatzen dute, eta hori da bere hartzen duten listoia hor daukate jarrita, eta bi aretan berdina erakusten ari dira. Ane Treviño bestaldera irati Carmele Hurtadorentzat, pasio markatu dute berriro epaiek. Erne, Ondo Carmele, oso ondo Carmele, eta 2 minutukoa. Petroleo pasiboan egonda, bat-bateko gogor baten ondoren, 7 metro eta 2 minutu, gure alde. Lucía Zubizarreta 7 metrotan. Ikusiko dugu. 11 eta 15, minutu eta erdi, bigarren zatian. Barrura, 12 eta 15, Gaizka. Bai, ondo Luziaren gola. Pentsate, hemendikan lasaitasuna nabari zaio, gero barrutikan zer eramango duen, baina gol garrantzitsua eta defentsa garrantzitsua, partidan alik eta azkarren sartzeko. Salegi, Elorza. Ainhoa Elorza eta Eider Elorza. Daude zelai barruan, bata 4 zenbaketekin eta bestia 89ekin. Hortxe, 4 zenbakia. 89ari eta Maialenen geldiketa haze garantzitsua, Gaizka. Bai, oso ondo, gainera taldeak ondo defentsa ondo landutakoa. Oso ondo orain. Zepena. Berriro. Zepena. Bi aukera zituen iratik, alde batetik uste dutan Treviño zegoela 6 metrotan bakarrik, aukera ikusi du Carmeleren txat, Carmelere bai 6 metrotara heltzear zegoen, baina baloiak irrizte egin eta Zarautzen txat. Prezipitazioa berriro. 12 eta 15, beste defentsa bat behar dugu. Erne, Garate, Ainhoa Elorza, Eider Elorza, Ainhoa Elorza, Garate, 9 metrotan, defentsa ona Eibarrek. Ondo. Falta eta 2 pase izango ditue. Bakarra, bai. Hasieran 2 esan du erdiko epaiak, oin bakarra dukatela. Eta jazta, nik uste doia pasiboan daudela. Hortxe, pasibua. Hala da. Ahí estaba marcando y pitado el pasivo. Bai, Carmelek oso argi ikusi du, ondo aztertu du jokaldia, eta bera ja presegoen beste aldean, bazeken ja pasibo pitatuko zutela. Y atacando el Eibar. Berreskuratu du Aiala taldeak 6. jokalaria. Carmele, Irati San Martín. Ane Treviño, Irati San Martín, en 9 metros. Y adentro, 13 a 15. Cuando llegamos al minuto 4 de la segunda parte, hay emoción. Sacó rápido Aiala Zarautz. Y sigue el ataque. Se ha pausado lo que podía ser una contra. Se convierte en ataque.
Bien, buena oso jokaldi ona iratiraen bat-bateko hori. Nik uste dute jokaldi horietan, bat-bateko horietan Otra buena defensa de Irati San Martín. indartsu. Sigue el ataque. Marcan pasivo los colegiados. Ahora le dejamos hablar a Gaizka. Pena. Ya le ha tocado, ¿eh? No, lo bueno que estamos viendo es que bueno, con esas acciones de los árbitros de levantar muy... Mira. Y 2 minutos seguramente. Muy bien, Irati, muy lista, estando concentradas, han despistado las jugadoras de Zarauz y 7 metros para, en este caso, para Ane Treviño. Y Eider Tapia, que se va al banquillo hasta el 6:46. Decía que con el... Vamos a ver el penalti de Ane. Buen gol de Ane Treviño. 14-16. Que con las acciones de los árbitros de levantar tan rápido la mano, pues le están dando mucha vistosidad al partido. Y está siendo un partido muy intenso, muy rápido. Y bueno, también tiene su lado positivo, ¿no? El poder ver este tipo de balonmano. Atacando Zarauz. Gárate. Buena defensa del Eibar. El Eibar hoy defensivamente está rayando a gran altura. Ahí está. Hoy y hace ya unos cuantos meses. Y encima aparece Mayalen Isausti. Ondo Mayalen, ikusten da. Mayalenen ordua korratepean nabaritzen dira, gehien bat jokaldi horietan, eta orain ere bai ondo kokatuta geldiketa garrantzitsua eta taldearen txatera bai, jakiteko bera hor dagoela eta laguntzeko prest. Naro motxales eta Pena oraingoan ondo mugitu dugu baloia. Naroari gelditu zaio aukera jaurtitzeko, baina ez du asmatu oraingoan, edo atezainak harrapatu egin dio jaurtiketa. Gol batera jarri algaren erasoetan beti. Atezaina agertzen da. Erne, ona. Berreskurapena Irati San Martín barrura, 15 eta 16. Lehenengo zatia bukatu dugu 4 goleko errenta Zarautzen alde. Eta oraintxe bertan 7. minutura heltzeko 15 segunduren faltan. Eibarrek 15, Zarautzek 16, Gaizka. Sí, pues el mal del comentarista, ¿no? Que no llegamos a uno, que yo llegamos a uno y bueno, en esta ocasión 2 minutos y 7 metros. Los árbitros son rigurosos, pero creo que están haciendo una buena labor, Axel. Yo toda esta acción es rigurosa, pero son 7 metros y la expulsión. En el otro lado también han excluido a las jugadoras y es su listón y lo están manteniendo. Lo que no están haciendo es ninguna diferencia entre uno y otro equipo, ni porque sea el minuto 3 de la primera parte, ni el 7 de la segunda. Y está clara lo que ven, lo pitan y a mí me están, aunque creo que a Axel no le está gustando, yo creo que están haciendo, los árbitros están en un buen arbitraje. Yo no estoy diciendo que no me esté gustando, simplemente que... Bueno, dejémoslo ahí. Naya Benítez, atacando el Eibar. Ay. Malen, Carmele. Falta. Carmele, marcan pasivo los colegiados. Maitane Velasco, el cambio, ese balón a extremo. Era complicado, el ataque ya no había empezado bien, se estaba empezando a complicar. Y bueno, a ver si conseguimos ahora otra vez una buena defensa. Recuperar a la sexta jugadora. Y volver a meternos en el partido. O sea, la expulsión nos ha desequilibrado un poco la defensa. Y bien, Carmele casi Garasi consigue robar el balón. Y Carmele en el momento justo ha soltado a la jugadora para no incurrir otra vez
en esos 2 minutos seguramente esos 7 metros como penalización. 8 minutos y 36 segundos, 15-18 el marcador, otra vez. Más 3 para Ayala Zarautz. Es Malenaja. Carmele. Ane Treviño, Maitane, o sea, Naya Benítez era la pivote, perdón. Y la contra de Zarautz. Y gol. Gol de Miren Gárate. Y otra vez más 4. Bai, hori da erasoko aukera horietan azkenengo 3-4 erasoetan ez dugu asmatu. Jokalari bat gutxiarekin asko nahaztu zaigu jokoa, ea berriro erritmo hartzen diogun erasoko jolas horri, bat batekoetan nik uste dut gai izan garela Zarauzko taldea gainditzeko oraingoan moduan, eta pena bat berriro beste baloi bat galduta. Ia Irati San Martinez aukera zeukan ja bere jokalaria gainditzeko. Bueno, también Errez. Bueno, Eskerrak. Errez jaurtiketa, baina gero sartu egin behar da. Baina jokaldia Errez. Bueno, 10 minutu, 19. Beti, taldeari beti esaten diogu, kanpoko jaurtiketa hori nahiko murritza izaten da, eta bat-bateko gogorroien ondorioz beti bilatu behar izaten ditugu 6 metroak, eta zaila izaten da. Beste taldeak ere ondo izten baldin badira atzean, baloia gehiago mugitu behar izaten dugu, eta oraingoan oso ondo, naia, baloia bebean hartuta, Karmelerekin jolastuz, eta gol bikaina, Naia Benitezena. Erne, Elorzaren gola. Erason falta egon zitekeen hor. Bai, iratik kolpea hartu du, ez dakit beste epaiak ez zuen horrela. Mina, kolpea eta mina, ikusten dezakegunez, Aizka. Bai. Justo horre haize falta, golpe horrek haize falta sortuko zion segurazki. Beti esaten dugu moduan hondikan, jokalari gaztea, juvenil mailako jokalaria. Hortxe, Maitane Belazkoren gola, 17-20. Ondo mugitu da, taldeak Erne. Ondo mugitu du, Karmeleko ondo ikusi du Maitane, eta Maitane ere bai beldur gabe, espazioan. Eta 20 minutu. 2 minutu norentzat. Pues bueno, los árbitros en esta ocasión muy rigurosos a mi entender. Y ya han excluido 2 minutos primero Andoni y luego con la tarjeta roja. Algo habrá dicho. Que le habrá ido el árbitro, que estaba bastante cerca. Parece ser que al final solo ha habido una exclusión. Pensaba que quizás habría 2 exclusiones, pero no, con la roja no la corro. Atacando Zarautz, Elorza, y gol de Elorza. 17-21. Bueno, olakoak ere bai garrantzitsuak izaten dira batzuetan. Entrenatzaileek agian beraien erabakiak ez dira izaten beti onak taldearentzat, baina taldeak berpizteko askotan behar izaten ditu horrelakoak, ez? Eta bueno, segurazki neskak ere bai ikusiko zuten, bere entrenatzaileak ere dena jarri duela horre. 7 metro. Bai. Bueno, estamos una menos, por lo cual
que pase el tiempo tampoco influye mucho. Pero es raro que los árbitros no hayan parado el tiempo. Lucía Zubizarreta, línea de 7 metros. Ay, qué pena. Larguero. En el momento que necesitábamos el gol, Gaizka. Bueno, un buen lanzamiento, pero los lanzamientos arriba siempre son más complicados y en esta ocasión no ha podido meter gol. 17-21. Más 4 para el conjunto de Sarauts. Buena contra ahora, buen ataque ahora del Sarauts. Y 17-22 más 5, Gaizka. Sí, estamos viendo a contactar con la extremo derecho, que al principio del partido ha tenido mucha efectividad, le ha costado entrar en esta segunda parte, pero otra vez en los últimos 3 lanzamientos está teniendo bastante acierto. Y tiempo muerto pedido por Pablo Aranceta. Ahora sí tenemos que decirlo. Sonido de viento en el Polideportivo Ipurúa. Bueno, yo eso, como no me gusta, no voy a criticar, no soy nadie para criticar a los árbitros. Ellos son los que ponen el listón, ellos son los que ven las acciones, ellos las juzgan y siempre tendrán el vídeo para poder repasarlas y si son adecuadas o no. Yo creo que Andoni habrá hecho algún gesto quizás que no iba hacia ellos quizás han apreciado que sí era contra ellos y por lo cual los árbitros han interpretado eso y lo han excluido. Entonces, pues es lo que hay, es lo que toca. Más trabajo para el equipo, pero bueno, Andoni no está muy lejos del campo, que no sé si realmente puede estar en la posición en la que está tampoco, porque en teoría los excluidos tienen que estar fuera de esas posiciones, pero bueno, los árbitros no han incidido mucho en ello y a ver si puede ayudar al equipo desde ahí. Bueno, arranca el partido, se reanuda. Sacó el Eibar. Carmele. Irune. Irati. A la madera. Pena. Oso ondo Valiente, Irati. valiente. Bai, eta bateko oso ona egin ondoren, jaurtiketa egiteko tokia topatu du, baina ez du gola sartu, eta oraingoan Zarautzekoak Partidu apurtzen, Gaizka. bai, defentsan bat gutxiagorekin geundenez, espazioa topatu dute, eta bai, hau da beste partiduko momentua, lortzen dugune gola sartzea, berriz partiduan izatea, azkenengo 3-4 minutuan pizkate partidotik at izan gara. Azkenengo 7 minututan bat seiko partziala Zarautzen alde. Eta hori izaten ari da partioaren gakoa, Orain dela 7 minutu batera jarri da Eibar. Eta orain begira, atezaina agertzen ari da baita ere Zarauztarren onerako. Eta Erne baloia erasoan. Talde beltza. Elorzarentzat. Eta galdu du gure eskerrerako. Eskerronerako. Baloia galdu du Zarautzek. Garren minutura heltzen garen momentuan. 17:23. Aialak Irati San Martin hartu du bat-bateko defentsa mistan, eta agian horrek oso ono... Zelako gola Irune de Castro. Bai, oso golona ez. Esan dute bat-batekoan hartu duela Irati San Martin, ea horrek beraien defentsa pizkatxo bate zabaltzen duen, eta agian horre Naia Benitezen lana eta hori, eta egalekoen lana, pizka bat gehiago ikusteko aukera daukagun, ez? Eta aukera gehiago ematen digun gure eraso horretan. Defentsa ere berriro itxi egin behar gara ondo, taldeak defendatu egin behar du berriro. Orain konta moduan, Galazirekin, eta berriz ere... Erne. Ikusi dudanean, Aialako jokalaria falta
atera aurretikan barruan zegoen, ja 6 metro, 9 metro barruan zegoen, hori debekatuta dago golpe franko hoietan, eta Maialenen gelditu oraingoan. 16. minutura heldu gara. 18 eta 23 eta eraso honetan gaizka, gola sartzea ezinbestekoa. Bueno, partiduan egoteko gai, berriz ere defentsa itxi egin du Zarautzek, eta Irati, Naia Benitezi baloia pase naiean, Lucia Zubizarretak, eta falta sinalatu dute epaiek. Jada atera dute, Pablo Aranzetak zuzentzen duen taldea. Ai, Carmele. Eskapatu egin zaio baloia. Elorza. Barrura, 18 eta 24. Bai, kosta egiten da, beraien defentsare agian ez denbora osoan edo jarrai denbora luzez intensidade horrekin ez da mantentzen, baina momentu batzuk baditu oso ondo izten dituela lerro guztiak eta kosta egiten zaigu hor sartzea. Hain berri Iratiren jaurtiketa, ez du asmatu. Azenolako sorte txarri izaten ari Bai, dugu bigarren zati honetan, Está claro que es necesario también que esté a favor y no está teniendo suerte Irati en esos lanzamientos. Atacando Zarautz, Vidane Salegui, Barros, Barros hacia el otro lado el balón, Salegui, parada con el hombro de Maialen Isausti, 7 metros. Ven muy claras las acciones en los árbitros en 7 metros. No están teniendo ninguna duda a la hora de pitar los 7. Y ahora sale Lucía a ver si consigue parar el lanzamiento. Ahí. Dentro el lanzamiento de la jugadora número 10 de de Arruti. Bueno. 18 minutos 35 segundos, 18 a 25. Sí, que no nos quedemos con la sensación de que hayamos hecho un mal partido. Creo que es al contrario. Un buen partido el que hemos podido disfrutar hasta ahora. El equipo ha trabajado de principio a fin y hay que seguir trabajando. Quedan 11 minutos todavía y a ver si sacan esa garra las chicas y consiguen ponerse cerca en el marcador. Otro balón perdido en ataque, otra vez el juego pasivo señalado por los árbitros de la precipitación y balón perdido. 19 minutos 21 segundos, queda mucho en el Polideportivo Ipurúa, casi más de 10 minutos para Maialen Isausti, otros 7 metros. Y sale Lucía. Ya es de aquí Gutiérrez otra vez. Ez dakit zer esan, gero bai daukat. Gogoa beraiekin hitz egiteko eta komentatzeko, beraien pasiboko jokaldi horrek zergatik hain askar, eta bueno, eta 7 metroko hainbeste esa acción de jugar si no hay nadie en la portería y hay un lanzamiento y alguien toca 7. Se nos está adelante, no hemos tenido la suerte. Esas opciones que sí que hemos encontrado en la primera día de las jugadoras que se vayan con la sensación de que sí que son capaces, puedan bere gain, eta bueno, eta gaurko partidua bai, Zarauzko pitatu gabe